En el piso de tablas podridas de la casita, un punto de humedad que crecía marcaba otra gotera, una herida abierta en la ya frágil morada de Elara. Sus manos, curtidas y marcadas por años de trabajo, palpaban la madera áspera, buscando dónde un parche no sería en vano. El aire, pesado con el olor a moho y tierra húmeda, apenas se movía. De repente, bajo la presión de su rodilla, una tabla cedió con un chasquido seco, tan distinto de los crujidos familiares de la casa en ruinas. Un hueco oscuro y helado apareció, exhalando un aire viciado, casi metálico. Allí, en la penumbra, algo reposaba. El corazón de Elara, acostumbrado al ritmo monótono de la supervivencia, dio un brinco, un latido súbito y fuerte contra sus costillas. Ya no era un agujero cualquiera, era una promesa, o quizás una advertencia. Sus ojos, acostumbrados a la penumbra, intentaban desvelar el secreto de aquella abertura inesperada, sintiendo la urgencia de explorar lo desconocido. Con la respiración contenida, Elara se arrodilló. La luz tenue que entraba por las rendijas apenas alcanzaba la profundidad del hueco. El olor a siglos, a tierra compacta y madera antigua, subió, envolviéndola. Estiró el brazo, sus dedos finos y fuertes rozando el aire helado, telarañas invisibles pegándose a su piel. Abajo, en la oscuridad casi total, algo se materializó. No era una piedra suelta, ni un enredo de raíces. Era sólido, rectangular y pesado. La punta de los dedos de Elara rozó una superficie áspera y fría. Madera oscura, casi petrificada por la humedad y el tiempo. Un pequeño baúl, cubierto por una capa de lodo seco y musgo, estaba allí, olvidado, una cápsula del tiempo en su propia casa. La sencillez de su apariencia contrastaba con la sensación abrumadora de que aquello no era un hallazgo cualquiera, sino un portal a algo mucho más grande. El baúl estaba incrustado, como si la tierra lo hubiera abrazado por siglos. Elara intentó jalarlo, sintiendo el peso y la resistencia de siglos de sedimentos. Cada músculo de sus brazos tensos protestaba, pero la imagen de Sofía y Mateo, sus hijos, durmiendo apiñados en el colchón viejo, vulnerables y hambrientos, la impulsaba. Esa casita, su único refugio, estaba bajo amenaza de desalojo inminente. El alcalde Montenegro les había dado 48 horas. La posibilidad de estar en la calle, sin hogar, sin esperanza, era un frío que calaba más hondo que el viento de la mañana. El baúl, a pesar de su apariencia modesta, cobró un significado monumental. Con un esfuerzo final, que le hizo arder los hombros, finalmente cedió, arrastrándose fuera de la tierra húmeda con un sonido gutural, revelando su forma más claramente bajo la luz temblorosa. Con las manos temblorosas y el corazón latiéndole fuerte, Elara quitó el lodo del baúl, revelando una madera envejecida y una cerradura oxidada, pero intacta. No había llave, cualquier objeto, una herramienta olvidada que estaba allí por casualidad, sirvió de palanca improvisada. Con un chasquido seco y un crujido fantasmal, la tapa se abrió, liberando un olor a papel viejo y guardado. Dentro, cuidadosamente envueltos en paños de lino amarillentos, había rollos y más rollos de papeles. No eran monedas de oro ni joyas relucientes, sino algo mucho más inesperado para Elara. Documentos, escrituras antiguas, mapas con caligrafía adornada, testamentos. El valor no era obvio a primera vista, pero la gravedad del descubrimiento pesaba en el aire, tan espesa como el polvo que subía de los papeles. Desdoblando el primer rollo con reverencia, la luz tenue de una vela improvisada titilaba sobre los escritos en tinta descolorida. Elara apenas sabía leer, pero el nombre Familia Rodríguez y Propiedad Los Prados le saltaron a la vista. Enseguida, un mapa detallado, trazado con una precisión sorprendente para la época, delineaba no solo la pequeña área de la casita, sino hectáreas y hectáreas de tierra que se extendían por toda la región del pueblo. Sus manos temblaban, y una ola de vértigo la invadió. Esos papeles, corroídos por el tiempo y la humedad, eran registros de posesión, testamentos ancestrales. Era impensable. Ella, que vivía de arrimada, que era tratada como una intrusa en su propia tierra.
Quizás era la legítima dueña de todo aquello, de todo el legado que el alcalde Montenegro explotaba. El peso de esos documentos en las manos de Elara era inmenso, mucho más allá de su valor material. No eran solo viejos papeles, eran la llave a la libertad, la promesa de un futuro para sus hijos y el arma más potente contra la opresión del alcalde Montenegro. La propiedad Los Prados, las tierras que él codiciaba y explotaba, se revelaban como herencia legítima de su familia, de generaciones atrás. Una mezcla de esperanza ardiente y terror helado la invadió. Conociendo la crueldad del alcalde, la posesión de esos papeles la convertía no solo en rica, sino también en un blanco. La vida que ella conocía, de humildad y sumisión, acababa de ponerse de cabeza. Había desenterrado no solo un tesoro, sino una verdad explosiva capaz de cambiar destinos y derribar a los poderosos. La amenaza del alcalde Montenegro, las 48 horas para desalojar su casita, resonaba en su mente con una intensidad nueva y aterradora. Esos papeles, que minutos antes parecían una bendición, ahora también se revelaban como una carga pesada, un secreto que no podría ser guardado por mucho tiempo. Elara sabía que el alcalde no dudaría en usar la fuerza si supiera de su existencia. La urgencia era palpable, un reloj invisible corriendo en su contra. La cuestión ya no era solo sobrevivir, sino luchar por la justicia de su familia y por la dignidad de su comunidad. El pánico de ser descubierta, la inminencia de un enfrentamiento, la forzaba a una decisión: esconderse y perderlo todo, o luchar con la verdad que ahora tenía en sus manos. Pero, ¿cómo una mujer tan humilde, que apenas podía alimentar a sus hijos, que vivía al margen de la sociedad, de arrimada, en una casita cayéndose a pedazos, llegó a desenterrar un secreto de tal magnitud? Cómo los vientos del destino la guiaron hasta aquel baúl oculto, capaz de reescribir la historia de toda una comunidad y derribar la tiranía del hombre más poderoso de la región. Para entender el presente explosivo y el futuro incierto que la aguardaba, era necesario retroceder en el tiempo, a la vida que Elara llevaba antes de que la verdad emergiera de la oscuridad, antes de que la tormenta se formara sobre la propiedad Los Prados. Su viaje hacia este descubrimiento épico comenzó mucho antes, en el silencio de su humillación diaria. El reloj de la historia, que ahora martillaba para Elara, necesitaba retroceder. Meses antes, la vida en la pequeña villa de San Miguel era un ciclo monótono e implacable de sol fuerte y esperanza menguante. Cada amanecer traía el mismo cielo sin nubes, el mismo polvo fino que cubría todo, y la misma promesa silenciosa de otro día de lucha para sus habitantes. Para Elara, esa rutina era aún más pesada, una danza diaria entre la escasez y la dignidad. El baúl, el secreto y el peligro del alcalde Montenegro eran aún fantasmas distantes, sueños inaudibles bajo el rugido del estómago. Nadie podía prever que, en medio de esa vida espartana, el destino plantaría las semillas de una revolución silenciosa, esperando solo el momento justo para brotar y poner la orden establecida de cabeza. Sus días comenzaban mucho antes de que el sol tiñera el horizonte de naranja y púrpura. Elara, con los primeros rayos, ya estaba de pie, calentando el agua para el café aguado y preparando a sus hijos para la escuela precaria del pueblo. Su principal fuente de sustento era la ardua tarea de lavar ropa para las pocas familias más adineradas o para los viajeros que por allí pasaban. A la orilla del río seco, bajo el calor implacable, sus brazos maltratados restregaban trapos sucios, sus manos ásperas y agrietadas, la piel bronceada y arrugada por los años de exposición al sol. El sudor le escurría por el rostro, mezclándose con el agua sucia, pero ella no se detenía. Cada prenda lavada, cada moneda ganada, significaba un plato de comida para sus niños, una pequeña vela para iluminar la noche. Era una rutina agotadora, pero que ella enfrentaba con una tenacidad que rozaba el heroísmo anónimo. Los hijos de Elara, Miguel, el mayor, con ojos grandes y curiosos, y Sofía, la más pequeña, siempre con una sonrisa que iluminaba la casita. Eran su motor, su única razón para soportar la dureza de cada día. Eran el reflejo de su amor, la extensión de su ser en un mundo tan hostil. Elara se desvivía por ofrecerles lo poco que tenía.
un juguete improvisado, una historia contada a la luz de la luna, la promesa de un futuro mejor que ella misma apenas podía visualizar. Sus comidas eran sencillas, casi siempre frijoles y maíz, pero ella se aseguraba de que ellos comieran primero. Verlos crecer, incluso en la pobreza, era su mayor recompensa, una chispa de esperanza que se empeñaba en brillar en medio de la oscuridad que los rodeaba. Ella soñaba para ellos una vida con oportunidades que ella jamás había tenido. La memoria de su esposo, Ramiro, era un peso y una bendición. Él había sido un hombre fuerte, un campesino de buen corazón, cuyos sueños de una pequeña propiedad propia fueron aplastados por la sequía y la indiferencia de los poderosos. Su muerte prematura, resultado de una enfermedad que no pudo ser tratada por falta de recursos, había dejado un vacío inmenso y un dolor que jamás cicatrizaba. Elara muchas veces se sentaba en la puerta de la casita, observando las estrellas, y sentía la presencia de Ramiro a su lado, un consuelo silencioso, pero también un recordatorio constante de la injusticia que había cegado su vida. Ella le hablaba en susurros, contándole sobre los hijos, sobre las dificultades, buscando en su recuerdo la fuerza para continuar. El legado de Ramiro era la dignidad, algo que Elara se negaba a perder. La propiedad Los Prados, donde la casita de Elara estaba precariamente asentada, era un pedazo de tierra olvidado por Dios y por los hombres de bien. Sin embargo, su ubicación, en la periferia de las tierras fértiles de la región, siempre había sido codiciada por aquellos con poder. Elara, como muchos otros, vivía allí de arrimada, en un terreno que, formalmente, pertenecía a un latifundista distante, pero que, en la práctica, estaba bajo la autoridad arbitraria del alcalde Montenegro. Cada día, la amenaza de desalojo planeaba sobre su cabeza como una nube de langostas, lista para devorar lo poco que poseía. El sentido de precariedad era constante, una espada de Damocles invisible que le impedía soñar con estabilidad o seguridad. La vida era una batalla por la permanencia, una lucha constante contra la invisibilidad y el olvido. El hombre que controlaba los destinos de San Miguel y las tierras vecinas era el temido alcalde Montenegro, una figura imponente y siniestra. Con su porte corpulento, un bigote espeso que escondía una sonrisa casi nunca presente y ojos pequeños y escrutadores, exhalaba poder y autoridad incuestionables. Su traje de lino impecable y sombrero de fieltro contrastaban brutalmente con la miseria que lo rodeaba. Montenegro era la ley, el juez y, en muchos casos, el verdugo de la región. Sus dedos gordos gesticulaban órdenes que eran cumplidas sin cuestionamiento, y su voz, ronca y dominante, podía silenciar una sala llena de hombres en un instante. Él personificaba la opresión, la tiranía que por años había succionado la vitalidad de la comunidad. La opresión de Montenegro no era sutil, se manifestaba en cada aspecto de la vida de los habitantes. Él controlaba el comercio local, imponiendo precios y tarifas exorbitantes, aplastando cualquier pequeña iniciativa de prosperidad. Tierras eran confiscadas bajo pretextos cuestionables, familias enteras eran desalojadas, y los pocos recursos hídricos eran desviados para sus propias plantaciones, dejando al pueblo en la escasez. Nadie se atrevía a levantar la voz contra él. Aquellos que lo intentaban desaparecían o sufrían consecuencias severas, perdiendo lo poco que tenían o enfrentando la brutalidad de sus matones. El miedo era la moneda de cambio, el cimiento sobre el cual Montenegro había construido su imperio de riqueza e influencia. La injusticia era el pan de cada día de San Miguel, la propiedad Los Prados, un vasto latifundio que se extendía por kilómetros, era el principal objetivo de la ambición desmedida del alcalde. Él ya había anexado gran parte de ella, usando documentos falsificados y la intimidación de matones para expulsar a los pocos poseedores. Su objetivo final era consolidar el control total sobre la tierra, transformándola en un gigantesco monocultivo de exportación, lucrando aún más a costa del sufrimiento ajeno. La casita de Elara y las de otras familias igualmente vulnerables representaban los últimos obstáculos en su plan de expansión irrestricta. Para Montenegro, eran solo insignificantes piedras en el camino,
fácilmente removibles, sin ningún respeto por la vida o historia que esas casas albergaban. Él veía la tierra como un medio, y a las personas como obstáculos. La comunidad vivía bajo un manto de resignación y desesperación. Las conversaciones eran en susurros, las miradas eran furtivas, y la esperanza de días mejores se había convertido en un recuerdo distante. Las pocas familias que aún resistían en la propiedad Los Prados sabían que su tiempo se estaba agotando. Las historias de violencia y corrupción del alcalde eran contadas de generación en generación, sirviendo como alertas sombrías de lo que podría suceder si alguien se atrevía a desafiarlo. Con cada visita de sus matones, la tensión aumentaba, el aire se volvía pesado. La situación de Elara, viviendo a la sombra de esa amenaza constante, era un espejo de la fragilidad de todos. Ella era solo un grano más de arena en el engranaje de la máquina de opresión de Montenegro, esperando lo inevitable, hasta el día en que el baúl lo cambió todo. La gota que derramó el vaso llegó como un golpe seco y doloroso. Una noche, una fiebre alta se apoderó de Lucas, el menor de los hijos de Elara. Su cuerpo pequeño temblaba bajo las cobijas delgadas, los ojos semicerrados y la respiración pesada. Un sonido que resonaba el pánico silencioso en el pecho de su madre. La pequeña casita, que antes parecía un refugio, ahora se transformaba en una prisión sin esperanza. Elara, sintiendo la frente caliente del niño, supo que la situación era grave. No era una simple gripe, sino algo que exigía tratamiento. Los pocos remedios caseros, que antes eran suficientes para pequeños males, eran inútiles ante aquella enfermedad que consumía las fuerzas de su hijo. Implacable. Elara corrió por la comunidad, la linterna oscilando en la oscuridad, tocando a las puertas de vecinos y amigos, pero las respuestas eran siempre las mismas. Miradas evasivas, hombros encogidos, el susurro de que el doctor solo atendía a quien podía pagar y que las clínicas de la ciudad no eran para gente como ellos. La opresión del alcalde Montenegro se había infiltrado en cada rendija de la vida, secando la caridad, la solidaridad, transformando el desespero de uno en problema de todos, pero sin solución aparente. El aislamiento era un muro infranqueable, construido ladrillo por la avaricia. El aire frío de la noche parecía perforar no solo su piel, sino también su alma, mientras el débil llanto de Lucas la llamaba de vuelta. Al regresar, el miedo se materializó en figuras sombrías. Dos de los matones de Montenegro, reconocibles por sus sombreros de ala ancha y su pose arrogante, esperaban en la puerta de la casita. Sus caballos, impacientes, resoplaban en la oscuridad. Uno de ellos, un hombre corpulento con una cicatriz en la cara, arrojó un papel arrugado a los pies de Elara. Era un aviso de desalojo formal, con un plazo de 3 días para desocupar la propiedad Los Prados, bajo la alegación de deudas no pagadas. El ultimátum, llegando en ese momento de fragilidad extrema, no era una coincidencia, sino una tortura calculada, un acto de crueldad que la dejó sin aire, sin tierra, sin palabras. «El alcalde no espera», gruñó el matón cicatrizado con una sonrisa burlona que le torcía los labios. «Y su hijo enfermo, ese es su problema. O paga o se larga. La tierra es de Montenegro ahora». Elara, en shock, intentó argumentar, explicar la situación de Lucas, pero sus palabras fueron cortadas por una carcajada fría. El otro matón pateó un balde de agua, rompiéndolo y esparciendo el poco líquido potable en el suelo polvoriento. La humillación era visible, palpable, y el olor a sudor y tierra mojada se mezclaba con el de la enfermedad en el aire. La dejaron ahí, en el umbral de la puerta, con el niño enfermo y la amenaza de desalojo flotando como una nube negra. La impotencia la ahogaba. Elara sintió las lágrimas cálidas rodarle por el rostro, humedeciendo el polvo que se acumulaba en sus manos callosas. El llanto intermitente de Lucas era un puñal en el alma. Cada gemido un recordatorio del futuro incierto que les esperaba. El tiempo se agotaba y con cada latido del corazón parecía que otra puerta se cerraba, otro camino se bloqueaba. La noche avanzaba, y con ella la fiebre de Lucas parecía intensificarse. Ella se arrodilló junto a su hijo, acariciándole el cabello, rezando en silencio por un milagro, una luz, cualquier cosa que pudiera sacarlos de aquel abismo.
El sol de la mañana no trajo alivio, sino la dura realidad de la amenaza. El aviso de desalojo, ahora pegado en la puerta de madera, se mecía con el viento, un recordatorio físico del plazo tan ajustado. 3 días. La palabra resonaba en su mente, un sonido hueco y aterrador. Ella sabía que no había forma de pagar las deudas inventadas por el alcalde Montenegro, ni de conseguir los medicamentos para Lucas. La alternativa era la calle, la miseria total, el abandono. Sus otros hijos, Pedro y Sofía, observaban con los ojos bien abiertos, la inocencia manchada por el miedo que se instalaba en sus pequeños corazones, reflejando el desespero de su madre. Elara sintió un nudo en la garganta, pero de repente, una fuerza ancestral pareció invadirla. Recordó las historias que su difunto esposo, un hombre de coraje y principios, le contaba sobre la resiliencia de su gente, sobre nunca doblegarse ante la injusticia. Él siempre decía que la tierra tenía sus propias memorias y secretos. La imagen de su rostro determinado surgió en su mente, y con ella, la comprensión de que no podía simplemente aceptar el destino impuesto por Montenegro. Necesitaba luchar, no solo por ella, sino por la memoria de su esposo y por el futuro de sus hijos. La inercia ya no era una opción, la supervivencia exigía acción. La decisión maduró en su pecho, una llama que se negaba a apagarse. No huiría, no se doblegaría, no abandonaría su tierra, no dejaría a sus hijos desamparados. Si la respuesta no estaba en los hombres, tal vez estuviera en las leyendas, en las historias susurradas que los más viejos guardaban. Había un viejo rumor sobre un tesoro escondido en las profundidades de la propiedad Los Prados, un tesoro que le pertenecía al tirano coronel Ramírez. Una leyenda, quizás, pero en su desesperación, Elara vio allí la única oportunidad, la última esperanza de salvación. Necesitaba encontrar a alguien que conociera los viejos cuentos, alguien que pudiera iluminar el camino en su búsqueda desesperada. Su mente se volvió hacia la anciana Isabel, una figura casi mítica en la propiedad Los Prados, una mujer que vivía aislada en una pequeña casa de adobe, apartada de las otras casuchas, anidada bajo las retorcidas raíces de una higuera centenaria. Decían que Isabel conocía las historias de todos los que allí vivieron, que sus ojos viejos habían visto más que cualquier otro. Elara, impulsada por la urgencia y la intuición, dejó a Lucas al cuidado de su hija Sofía y partió en la penumbra del atardecer por el sendero sinuoso y cubierto de maleza, el corazón latiéndole con una mezcla de miedo y una nueva tenue esperanza, acercándose a cada paso a lo desconocido. La cabaña de la anciana Isabel era un enredo de olores y sombras. El aire, denso y cálido, transportaba el aroma de hierbas secas colgadas de las vigas de madera y el dulce perfume de incienso. La luz parpadeante de una lámpara de aceite danzaba por las paredes, revelando pilas de libros antiguos, amuletos y cestos con raíces y hojas. La anciana Isabel, pequeña y encorvada, se sentaba en un banco de madera, sus ojos hundidos y penetrantes, como carbones encendidos, fijos en Elara. Su rostro, marcado por arrugas profundas, contaba una historia de décadas vividas bajo ese mismo cielo, bajo las mismas amenazas, y sus ojos parecían ver más allá de la superficie. Elara, con la voz ahogada por el cansancio y la emoción, describió la terrible situación de Lucas y la amenaza inminente del alcalde Montenegro. Cada palabra era un peso en su pecho, un grito silencioso de angustia. Habló sobre la enfermedad de su hijo, sobre el aviso de desalojo, sobre la falta de recursos y la brutalidad de los secuaces de Montenegro. La anciana Isabel escuchó en silencio, con la expresión inescrutable, solo un leve asentimiento de cabeza, indicando que comprendía. El sonido del viento aullando afuera parecía completar la narrativa de desamparo, mientras Elara derramaba todo su dolor y su desespero, buscando una tabla de salvación en las historias antiguas. Después de un largo momento de silencio, la anciana Isabel suspiró, un sonido arrastrado como el crujido de hojas secas. Sus ojos encontraron los de Elara. «Hija, la tierra tiene memoria, y esta propiedad, Los Prados, tiene muchas, algunas dulces, otras amargas, pero hay una, la más antigua y peligrosa,
sobre el coronel Ramírez y su fortuna. Dicen que era un hombre de crueldad sin fin, que escondió su oro con secretos sombríos para que nadie jamás pudiera encontrarlo o disfrutarlo. Es una historia de codicia y sangre que muchos prefieren olvidar, pero que aún resuena en los rincones más antiguos de estas tierras. La anciana Isabel se inclinó hacia adelante, la voz ahora un susurro grave. Los antiguos cuentan que el coronel Ramírez, movido por una avaricia sin precedentes, acumuló una fortuna en oro y joyas. La escondió antes de ser derrocado. Para asegurar que el secreto muriera con él, el coronel mató a 2 de sus más leales secuaces, enterrándolos junto con el tesoro, maldiciendo el lugar. Dicen que sus espíritus aún vagan, custodiando el oro con celos, y que quien lo busca no encuentra riqueza, sino la muerte. Esta leyenda es una advertencia, el Ara, un cuento de desgracia para quien se atreve a desafiar la oscuridad de aquellos parajes olvidados. El Ara escuchó con una mezcla de escepticismo y una chispa de esperanza. Los espíritus, la maldición, eran solo viejas supersticiones, pero el oro, una fortuna, podría salvar a Lucas, proteger a sus hijos, asegurar su futuro. El escepticismo cedía el paso a la urgencia desesperada. «Anciana», dijo el Ara, con la voz ahogada por la emoción, «si hay una oportunidad, por pequeña que sea, tengo que intentarlo. Mi hijo se está muriendo. ¿Dónde lo escondió? Hay más detalles». Sentía el dulce y terroso olor a humo de leña y percibía la intensidad de la mirada fija de la anciana. La leyenda se convertía, para ella, en un sendero, un camino por explorar, por más peligroso que fuera. La anciana Isabel observó a el Ara por un largo instante, como si sopesara la determinación en sus ojos. Luego, con un movimiento lento y cuidadoso, se levantó y caminó hasta un viejo baúl de madera oscura, escondido en un rincón polvoriento de la cabaña. Lo destrancó con una llave oxidada y de debajo de algunas telas antiguas sacó un objeto pequeño y envuelto. Era un diario de tapa de cuero descolorida, con los bordes gastados por el tiempo, atado con un cordel. Perteneció al padre del coronel antes de que la avaricia lo consumiera. Dicen que él registraba todo, incluso los secretos más profundos de su hijo. Quizás contenga alguna verdad. El Ara tomó el diario de las manos de la anciana Isabel. El cuero era áspero al tacto, y el olor a papel viejo y moho invadió sus fosas nasales, una fragancia de tiempo y misterio. El peso del objeto en sus manos era inmenso, no solo por su volumen, sino por la carga de esperanza que representaba. Sintió una punzada de ansiedad, pero también una determinación renovada. Aquel diario, quizás, era la clave, la única oportunidad de rescatar a su familia del borde del precipicio. Era un hilo frágil, pero era un hilo. Se despidió de la anciana con un asentimiento de cabeza, la mirada fija en el diario, y salió de la cabaña, rumbo a la oscuridad de la noche y a la incertidumbre del mañana, pero ahora con un propósito. El Ara regresó a su humilde casa bajo el manto pesado de la noche, con el diario de la anciana Isabel apretado contra el pecho. Las paredes de barro y paja parecían absorber el sonido de sus pasos, guardando el secreto. Esperó a que el sueño arrullara a sus hijos, sus suaves suspiros, el único sonido en el pequeño cuarto. Con la luz temblorosa de una vela, se sentó a la mesa rústica y abrió el volumen gastado. Las páginas amarillentas, escritas en una caligrafía formal pero apresurada, contaban historias de ambición, traición y, sorprendentemente, de un oro escondido por el padre del coronel, antes de que la codicia devorara su alma y su hijo se convirtiera en el tirano que era. La lectura resultó ser un desafío. El diario no era un mapa directo, sino una serie de reflexiones, de poemas enigmáticos y de referencias a puntos de referencia locales, mezclados con divagaciones personales sobre la decadencia moral que perseguía a la familia. El Ara descifraba línea tras línea, su mente tratando de conectar los puntos, las palabras flotando como niebla ante sus ojos. El olor a papel viejo y tinta descolorida llenaba el aire, un aroma de siglos pasados. Cada frase parecía un código, una llave para un secreto más profundo, escondido bajo la superficie de una narrativa aparentemente inocente.
Las noches se convirtieron en días mientras Elara se inclinaba sobre el diario. Reconoció nombres de viejos árboles, de formaciones rocosas olvidadas y de arroyos que serpenteaban por las tierras del coronel. Las descripciones eran poéticas, a veces angustiosas, revelando la dualidad de un hombre que sabía del mal de su hijo, pero que no pudo detenerlo. Un pasaje hablaba de «donde la serpiente de piedra reposa», otro de «el lamento del viejo centenario», referencias a lugares que Elara, en su vida simple, conocía de memoria, pero que nunca había visto con los ojos de un cazador de tesoros. Una observación crucial emergió de las páginas: la mención de un falso refugio, un señuelo para engañar a los codiciosos, y de un verdadero triunfo de la humildad, un escondite casi invisible, protegido no por trampas, sino por su propia simplicidad. El padre del coronel, atormentado, había sembrado una pista hacia una ubicación obvia y tentadora, pero que no contenía el verdadero tesoro. La verdadera riqueza estaría donde menos se esperaba, en una zona descuidada, olvidada, quizás incluso dentro de los límites de la propiedad del coronel, pero en un lugar que él mismo nunca consideraría. Con cada revelación, la determinación de Elara se endurecía. Esbozó un plan rudimentario en el reverso de un papel, mapeando mentalmente los puntos mencionados. Primero, investigaría el falso refugio, el lugar más evidente. Era un riesgo, pero necesitaba seguir la lógica del diario, probar su comprensión. Necesitaba esa primera experiencia, aunque fuera fallida, para afinar su intuición. Un sudor frío le recorría la espalda, no solo por el calor de la vela, sino por la tensión de la inminente aventura. La noche siguiente, bajo un cielo salpicado de estrellas pálidas, Elara se deslizó fuera de casa, con una pala vieja y un farol en las manos. Las hojas secas crujieron bajo sus pies, cada sonido amplificado en la quietud de la noche. El aire fresco de la noche le besaba el rostro, mezclándose con el olor a tierra mojada y maleza. Siguió un sendero familiar que llevaba a una pequeña elevación, conocida como la Cruz de los Vientos, un lugar donde el tiempo había esculpido la piedra, y las historias de viajeros se perdían en las brisas aullantes. La Cruz de los Vientos era un hito solitario, una formación rocosa naturalmente tallada que recordaba una cruz colosal, desgastada por incontables estaciones. El viento constante silbaba a través de sus grietas, creando un sonido fantasmal. La leyenda decía que era allí donde los vientos de la región se encontraban, susurrando secretos ancestrales. Elara, iluminada por la luz parpadeante del farol, observó el punto donde el diario indicaba que la sombra más larga se proyecta al atardecer, un detalle que ella había memorizado. Con la pala, Elara empezó a excavar en la base de la roca, donde la tierra se veía más seca y compactada. El suelo, duro y resistente, desafiaba cada golpe, y las raíces profundas se enredaban en la hoja de su herramienta. El sudor le corría por el rostro, mezclándose con la tierra y el cansancio. Sus músculos protestaban, pero la imagen de sus hijos y la urgencia de su situación la impulsaban a seguir, golpe tras golpe, bajo la mirada indiferente de las estrellas. Pasaron horas, y el hoyo en la tierra se hacía más grande. Elara acababa con la furia de la desesperación, los hombros le palpitaban, las manos llenas de ampollas y lodo. El silencio de la noche solo lo rompían el sonido amortiguado de la pala en la tierra y su propia respiración entrecortada. El agotamiento físico era abrumador, pero la llama de la esperanza, inicialmente tan fuerte, empezaba a vacilar, sustituida por una sombra de duda helada que amenazaba con congelar su determinación. Nada. Solo más tierra, más piedras. El diario había mencionado desilusión antes de la verdad, y esa frase le retumbaba en la mente como una profecía sombría. ¿Sería esta su desilusión? ¿O se habría equivocado en la interpretación? El vacío bajo sus pies reflejaba el vacío creciente en su corazón. Cada fibra de su ser clamaba por una señal, un pequeño indicio, pero el suelo permanecía obstinadamente inerte, revelando solo lo fútil de sus esfuerzos aquella noche. La desesperación le apretó la garganta, un nudo doloroso. Elara se sentó al borde del hoyo, exhausta, los brazos apoyados en las rodillas, la cabeza baja.
El aire gélido de la madrugada le mordía la piel sudada. Las lágrimas, cálidas y amargas, le resbalaban por la cara, mezclándose con la suciedad de su búsqueda frustrada. La promesa del diario, que hacía poco parecía un faro, ahora era solo un espejismo cruel, distorsionado por su propia ingenuidad y falta de experiencia. Con un suspiro hondo, obligó a sus adoloridos músculos a levantar la pala de nuevo. No podía dejar rastro de su incursión. Metódicamente, empezó a echar la tierra de vuelta al hoyo, cubriendo cada centímetro de su intento fallido. La vuelta a casa fue un calvario silencioso, cada paso un recordatorio de su fracaso. Sin embargo, una pequeña chispa de persistencia aún ardía dentro de ella. La desilusión era parte del plan. Ella sabía que el diario guardaba la verdad en algún rincón. De vuelta en la cabaña, la frustración dio paso a una furia silenciosa. Elara volvió al diario, ahora con ojos más agudos, buscando algo que se le había escapado. Las páginas parecían burlarse de ella. Entonces, mientras pasaba los dedos por la tapa, sintió una leve irregularidad, una solapa oculta, una costura distinta. Con cuidado y un toque de intuición, abrió una pequeña hendidura en la encuadernación de cuero envejecido. Ahí dentro, envuelto en un trozo de seda descolorida, había un pequeño pergamino. El pergamino se desenrolló para revelar un mapa intrincado, pero extrañamente familiar. No era un mapa geográfico, sino un diagrama detallado de una sección olvidada de los viejos terrenos del Coronel, ahora cubierta de maleza y ruinas. Había una X marcada con tinta pálida bajo un símbolo que parecía un árbol colosal, una anotación escrita en letra diminuta, bajo el abrazo silencioso del gigante. Era la vieja higuera, la centenaria, cerca de los muros en ruinas del caserón original. Esta vez, Elara actuó con una calma calculada. Esperó por una noche sin luna, cuando la oscuridad era total e impenetrable. Envolvió una pequeña picota y una pala de jardinería en un trozo de tela de arpillera, para amortiguar cualquier sonido. Su corazón no latía con la misma ansiedad desesperada de antes, sino con un pulso constante y firme, un redoble de certeza. Esta no era una tentativa a ciegas, era una misión guiada, cada fibra de su ser impulsada por una premonición. Caminó con cautela por los senderos oscuros. El olor a tierra húmeda y hojas en descomposición envolvía sus sentidos. La propiedad en ruinas del Coronel parecía respirar leyendas. La higuera gigante, el gigante del mapa, se erguía majestuosa. Sus ramas retorcidas parecían brazos esqueléticos que alcanzaban el cielo. Un escalofrío le recorrió la espalda a Elara, una mezcla de miedo reverente y una electrizante sensación de proximidad con su destino. Los ojos de Elara recorrieron la base del árbol. El pergamino indicaba una formación de raíces peculiar. Se movió lentamente, sus dedos trazando la corteza áspera y rugosa de la higuera hasta encontrar una depresión sutil, casi imperceptible, parcialmente camuflada por musgo y escombros. El olor terroso era más intenso allí, y una humedad extraña flotaba en el aire. Su intuición le decía que estaba en el lugar correcto, que la espera y la búsqueda habían llegado finalmente a su momento crucial. Con la pequeña pala, Elara empezó a remover la tierra. El suelo era más suave, más complaciente, cediendo a su herramienta con una facilidad sorprendente. Un golpe sordo, metal. El sonido, amortiguado e inconfundible, le envió una onda de choque por el cuerpo. El aire helado pareció solidificarse en sus pulmones. El corazón de Elara se disparó, un martillo frenético golpeando contra sus costillas. Se arrodilló a excavar con una energía renovada, casi febril, ahora guiada por algo más que esperanza. La tierra cedió a una superficie oscura y envejecida. No era un cajón de madera, sino un baúl pesado, reforzado con tiras de hierro y medio enterrado. El olor a tierra húmeda y humus se mezclaba con un ligero aroma metálico, a hierro oxidado y antiguo. Con las manos temblorosas, Elara apartó los últimos terrones de tierra, revelando el objeto completo. Era una reliquia, una cápsula del tiempo, esperando pacientemente por ese momento crucial. Elara buscó el cierre, oxidado y rígido, pero aún visible.
Con una fuerza impulsada por la adrenalina, lo forzó. Un leve clic resonó en el silencio de la noche, un sonido que parecía rasgar el velo del tiempo. Con las manos temblándole visiblemente, levantó la pesada tapa. Las bisagras antiguas crujieron en un lamento bajo y prolongado, un susurro del pasado que se mezclaba con el fuerte olor metálico que emanaba del interior del baúl. Ahí dentro, bajo la luz parpadeante de su linterna, reposaban pilas de monedas de oro, brillando con un resplandor opaco y profundo. No eran solo algunas, eran capas y más capas de fortuna, mezcladas con joyas antiguas, esmeraldas, rubíes y diamantes, que captaban y reflejaban la poca luz. La magnitud de la riqueza era vertiginosa, una cantidad inimaginable, un tesoro que trascendía cualquier fantasía que Elara hubiera osado tener en sus más secretos sueños. Debajo de las joyas, Elara encontró pergaminos enrollados, escrituras de tierras, títulos de propiedad y documentos legales, todos con sellos antiguos y polvorientos. Esto no era solo oro, era la prueba tangible, la prueba de la usurpación del coronel, de la herencia legítima de su familia, robada y escondida. El peso de esos documentos en sus manos era más significativo que el del oro, pues ellos eran la verdadera llave para su libertad y justicia. Elara fijó la mirada, los ojos desorbitados, el brillo de las monedas reflejando la luz. Lágrimas cálidas le empañaban la vista, deslizándose silenciosamente por su rostro, mezcladas con la suciedad de su travesía. El peso del mundo que había cargado por tanto tiempo pareció desvanecerse, sustituido por una ola avasalladora de poder y esperanza. Esto era suficiente, más que suficiente, para salvar a sus hijos, para reescribir su futuro. Pero el aire a su alrededor pareció volverse más frío, más denso. Una rama crujió en la distancia, rompiendo el pesado silencio de la noche. Después, otra, más cerca, un débil destello de luz a través del denso follaje, el ladrido distante e inconfundible de un perro de caza. Elara se congeló. La alegría que la había invadido hacía poco se transformó en un pavor gélido. Alguien se acercaba, los hombres del coronel. Ella no estaba sola, y su triunfo corría el riesgo de convertirse en su ruina. El sonido distante se transformó en un crescendo de pasos y voces. El ladrido del perro de caza ahora nítidamente más cerca, un gruñido amenazador que resonaba en la oscuridad. Elara, impulsada por un instinto primitivo de protección, actuó con la velocidad de un rayo. Con las manos temblorosas, pero firmes, cerró rápidamente la tapa del cofre, empujándolo de vuelta al escondite bajo la roca que había servido de disfraz perfecto. Cubrió la abertura con tierra y hojas secas, intentando borrar cualquier rastro de su presencia, el corazón latiéndole descontroladamente como un tambor de guerra en su pecho. Sabía que su vida, y la de sus hijos, dependía de su capacidad para esconder el tesoro y fundirse con la noche. En segundos, el claro fue invadido por una antorcha oscilante, iluminando los rostros sombríos y brutales de los matones del coronel, liderados por un hombre corpulento con una cicatriz en el rostro, conocido como Lobo. Los perros rastreadores, grandes y amenazadores, arañaban el suelo con furia, los hocicos pegados al suelo, siguiendo el rastro de Elara. Ella se encogió entre las sombras de un árbol antiguo, el olor a sudor y miedo mezclándose con el aroma de la tierra húmeda. Lobo observó el área, sus ojos astutos y calculadores, mientras sus hombres revolvían cada rincón, sus palos golpeando contra los árboles y arbustos. Elara sintió un nudo en la garganta, la respiración contenida, temiendo ser descubierta en cualquier momento. De repente, Lobo se detuvo, la mirada fija en la roca donde el tesoro yacía escondido. Caminó lentamente, los perros gruñendo a su alrededor, y pateó la roca con fuerza. «Está aquí, ¿verdad, víbora?» La voz ronca y cargada de malicia resonó por el claro. «Sabíamos que intentarías algo así. El coronel no subestima a nadie, especialmente a una mujer desesperada. ¿Qué encontraste? ¿Dónde está el oro que le pertenece a mi patrón?» La amenaza flotaba en el aire, fría e ineludible. Elara sintió el suelo temblar bajo sus pies, el destino de su familia pendiendo de un hilo. Él se acercó, su sombra gigante engullendo el pequeño escondite de Elara. «Elara,
saliendo de las sombras, se levantó con una dignidad que nadie esperaba. El cuerpo le temblaba, pero sus ojos no se quitaban de los del lobo. «No sé de qué hablas», respondió con la voz ahogada, pero firme, con un tono que dejaba ver un desafío. «Solo estaba buscando hierbas medicinales para mis hijos enfermos. Déjenme en paz. No tienen ningún derecho a molestarme. Estaba tratando de ganar tiempo, buscando una salida, un rayito de esperanza», mientras sus palabras salían calculadas, buscando engañar. Sabía que su vida corría peligro inminente, pero la imagen de sus hijos hambrientos y enfermos le daba una fuerza inquebrantable para resistir la intimidación del matón del coronel. Lobo soltó una carcajada, un sonido cruel y lleno de desprecio. «Hierbas, ¿eh? Te veo la tierra en las manos, mujer. Al coronel le va a encantar saber que andabas desenterrando lo que es suyo». Pero antes de que pudiera dar un paso más, un jinete solitario irrumpió en el claro. El sonido de los cascos resonaba furiosamente. Era el abogado Joaquín, llegando como un heraldo de la justicia, blandiendo un documento oficial. «Pare, Lobo, en nombre de la ley. Usted y sus hombres están arrestados», gritó Joaquín, con voz firme y autoritaria, levantando la orden judicial. «Tenemos órdenes para inspeccionar esta propiedad y arrestar a cualquiera que esté alterando la paz o extorsionando». Se acabó la fiesta para el coronel. Su llegada fue un soplo de alivio para el Ara. El abogado Joaquín, un hombre de una pieza y valiente, no estaba solo. Justo detrás de él aparecieron más jinetes, representantes de la ley local, reforzando su autoridad. Rodearon a los matones del coronel, que tomados por sorpresa y sin la presencia de su jefe, dudaron, con las armas a medio bajar. Joaquín presentó la orden, detallando los cargos de usurpación de tierras, extorsión y violencia contra la comunidad. La documentación, preparada al detalle, destapaba los crímenes que el coronel había cometido por años, evidencia irrefutable reunida en secreto por aquellos que se atrevieron a desafiar su poder. La cara de Lobo, antes tan arrogante, se le desfiguró por el shock y la desesperación. Los matones del coronel, desorganizados y sin órdenes claras, intentaron reaccionar, pero la presencia de los agentes de la ley y la mirada decidida de Joaquín los hicieron retroceder. Lobo, furioso, soltó amenazas y trató de escapar a la desesperada, pero lo detuvieron y le pusieron las esposas en segundos. El Ara presenció su caída. Una mezcla de alivio e incredulidad le inundaba el alma. La autoridad innegable de la orden judicial, firmada por un juez que por fin se atrevió a enfrentarse al coronel, desmanteló su poder local. La noticia del arresto de Lobo se correría como pólvora en la comunidad, una señal de que la opresión por fin estaba llegando a su fin. La resolución judicial fue rápida y contundente. Con las pruebas presentadas por el Ara y el respaldo del abogado Joaquín, el coronel fue rápidamente confrontado en su mansión, donde las autoridades encontraron más evidencia de sus actividades ilegales. La decisión de la corte fue clara. El coronel perdió todas sus propiedades y bienes adquiridos ilegalmente, y fue condenado por usurpación de tierras, extorsión y un sinfín de otros crímenes. Su era de terror en la región llegaba a su fin, y fue llevado bajo custodia su figura, antes tan imponente, ahora reducida a un hombre derrotado y sin poder. La justicia, aunque tarde, finalmente prevaleció en aquellos valles. Con la caída del coronel, la herencia de la familia de El Ara fue oficialmente reconocida y recuperada. Los documentos encontrados en la caja fuerte, junto con las pruebas del abogado Joaquín, confirmaron que las tierras y las riquezas eran, por derecho, suyas. La comunidad, reunida, fue testigo de la restitución de los bienes, un momento de celebración y lágrimas de alegría. Para muchos, no era solo la victoria de El Ara, sino la victoria de todos los que habían sufrido bajo la tiranía del coronel. Las tierras, robadas por generaciones, volvieron a manos de sus legítimos herederos, y un nuevo capítulo de esperanza comenzó a escribirse en la historia de esa gente que tanto había padecido. La liberación de la comunidad de la opresión del coronel fue instantánea y profunda. El miedo que antes pesaba sobre todo se disipó, reemplazado por un sentimiento de libertad y autogobierno. Las familias que habían sido expulsadas de sus tierras pudieron regresar,
y la alegría se sentía en el aire. La comunidad empezó a organizarse, planeando un futuro donde la cooperación y la justicia prevalecerían. La figura de Elara, antes una madre desesperada, ahora se convirtió en un símbolo de resiliencia y coraje, una inspiración para todos los que la conocieron. La esperanza floreció en las tierras que antes estuvieron marcadas por la explotación y la desesperación. Con la fortuna recuperada, Elara no solo aseguró el futuro de sus hijos, quienes recibieron la atención médica necesaria y una educación de calidad, sino que también se dedicó a reconstruir su propia vida y la de su familia. Su antigua cabaña fue remodelada, convertida en un hogar acogedor, y ella pudo ofrecerles a sus hijos todo lo que les había sido negado. Y lo más importante, Elara encontró la paz, la seguridad y la dignidad que el coronel había intentado robarle. La cicatriz de su lucha seguía ahí, pero ahora era un recordatorio de su fuerza, no de su dolor, un testimonio silencioso de su camino y su superación. Pero la visión de Elara iba más allá de su propia familia. Con un corazón generoso y un recuerdo vívido de las carencias que la comunidad había sufrido, invirtió gran parte de la fortuna en la construcción de una escuela moderna para los niños, asegurando que nadie más creciera sin acceso al conocimiento. Se levantaron un pequeño hospital y una clínica, ofreciendo atención de salud gratuita para todos los habitantes, especialmente los más vulnerables. También financió proyectos agrícolas sostenibles, empoderando a los agricultores y asegurando que nunca más hubiera escasez de alimentos en la región, erradicando la pobreza que antes los golpeaba. Gracias a los esfuerzos de Elara, la comunidad prosperó. Los niños iban a la escuela, los enfermos recibían tratamiento y la agricultura prosperaba. La región, antes olvidada y explotada, se transformó en un ejemplo de resiliencia y desarrollo. Elara, con la ayuda del abogado Joaquín, creó un fondo comunitario para asegurar el mantenimiento de las nuevas infraestructuras y apoyar futuras iniciativas. Su liderazgo inspiró a todos a trabajar juntos, construyendo un futuro mejor. La valentía de una mujer, la base para un mundo mejor, es un legado que perdura a través de las generaciones, un testimonio vivo del poder de la esperanza y la lucha por la justicia. Su historia se convirtió en un faro. Elara, la mujer que un día estuvo al borde de la desesperación, se transformó en un pilar de la comunidad, un símbolo de esperanza y resiliencia. Su historia fue contada de generación en generación, un recordatorio constante de que la justicia sí puede prevalecer sobre la opresión. Ella no era solo la descubridora de un tesoro, sino la arquitecta de un futuro mejor, una heroína que inspiró a muchos a luchar por sus derechos y a nunca perder la fe. Su dignidad y fuerza eran prueba de que la verdadera riqueza no estaba en el oro, sino en la capacidad de transformar la adversidad en oportunidad para el bien común, forjando un camino de luz. Así, la leyenda del oro escondido y de la mujer valiente que lo encontró se eternizó en las montañas, susurrada por el viento entre los valles, un testamento de que incluso en las profundidades de la desesperación, la esperanza puede florecer y la justicia, finalmente, encontrará su camino. El legado de Elara no fue solo la riqueza material, sino la riqueza inmaterial de una comunidad reconstruida, de vidas transformadas y de la creencia inquebrantable en el poder del espíritu humano para superar cualquier adversidad, probando que un solo acto de valentía puede encender una llama que nunca se apagará, iluminando el camino hacia el futuro.